Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos desarrollando procesos de pensamiento y competencias. En esta sesión estaremos realizando actividades que permitan afianzar tus conocimientos, mejorar tus procesos de pensamiento y potenciar tus competencias en ciencias naturales. Para tal efecto, solucionaremos situaciones problemáticas planteadas mediante preguntas de selección múltiple con única respuesta. Veamos nuestra primera pregunta. La ley de Coulomb expresa que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. El modelo matemático para esta ley es, y nos dan este modelo matemático. Fuerza eléctrica igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, donde F es la fuerza entre las dos cargas, Q1 es la magnitud de una de las cargas, Q2 es la magnitud de la otra carga y R es la distancia de separación entre ellas. Recordemos que este tipo de situaciones problemáticas se caracterizan porque traen un contexto, todo esto es el contexto, aquí nos dan la información que necesitamos para resolver la situación problemática. Luego viene una petición, que es el enunciado. Aquí nos dicen qué es lo que debemos o que tenemos que hacer. Dice el enunciado, según lo anterior, si se aumenta la distancia de separación, se esperaría que. Si se aumenta la distancia de separación, se esperaría que. Y tenemos acá las cuatro opciones. Para poder identificar la opción correcta, debemos apoyarnos en el contexto. Y nos están dando un contexto mediante un párrafo y mediante un modelo matemático. Según esta ecuación, la fuerza y la separación entre las cargas son inversamente proporcionales. Recordemos que en una ecuación dada, la letra que está despejada es directamente proporcional con las magnitudes que están arriba e inversamente proporcional con la magnitud que se encuentra como denominador en la parte de abajo. Por lo tanto, aquí F es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia, mientras que F es directamente proporcional al producto de las cargas. También debemos recordar que si las magnitudes son inversamente proporcionales, como en este caso, su comportamiento es inverso. Es decir, si una aumenta, la otra va a ser lo inverso, disminuye. Si una disminuye, la otra hace lo inverso, aumenta. Si una se hace máxima, entonces la otra se hace mínima. Basándonos en lo anterior, vemos que en el enunciado nos están diciendo que la distancia de separación entre las cargas va a aumentar. Se aumenta la distancia. Si aumentamos la distancia, como la fuerza es inversa, entonces la fuerza debe disminuir. Veamos las opciones. La fuerza entre las cargas aumentará. Pues no va a aumentar,
porque son inversas. La fuerza entre las cargas disminuye. Sí, señor. Disminuyera. La fuerza entre las cargas no se altera. Absurdo, porque si al modificar la distancia debe modificarse la fuerza. La fuerza entre las cargas desapareciera. También absurdo, ya que las cargas siguen allí y ellas son las que generan la fuerza. Así que en esta pregunta la opción correcta es: la fuerza entre las cargas disminuyera. Se esperaría que la fuerza entre las cargas disminuyera. Letra B. Veamos otro ejemplo. Muy parecido al anterior. El contexto es casi el mismo. La ley de Coulomb expresa que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. El modelo matemático para esta ley es el siguiente. Fuerza igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R cuadrado. Recordemos que K es una constante conocida como constante de Coulomb. F es la fuerza, Q sub 1 es la primera carga, Q sub 2 la segunda carga. R sería la distancia entre ellas. Veamos el enunciado. Según lo anterior, si se duplica el valor de una de las cargas, se esperaría que. Ahora vamos a alterar el valor de una carga y lo vamos a duplicar. Recordemos que la fuerza y las cargas son directamente proporcionales en esta ecuación. Quiere decir que se comportan de igual manera. Si aumenta una, aumenta la otra. Vemos que en el enunciado nos proponen que se duplique el valor de una carga, es decir, que Q sub 1 va a valer el doble, o que Q sub 2 es la que vale el doble. Una de estas dos cargas se duplica. Al duplicarse una carga, la fuerza también va a aumentar, porque la fuerza y la carga son directamente proporcionales. Al aumentar una, aumenta la otra. Si nosotros analizamos las cuatro opciones, teniendo en cuenta que al aumentar una carga aumenta la fuerza, vemos que la opción A, que nos plantea la fuerza entre las dos cargas se duplicara, puede ser. La opción B dice la fuerza entre las dos cargas se redujera a la mitad. Esta opción la podemos descartar porque la fuerza y la carga son directamente proporcionales. La opción C dice la fuerza entre las cargas no se alterará. También la podemos descartar porque al modificar una carga necesariamente se modifica la fuerza. La fuerza entre las cargas se hiciera mucho menor. Nos están planteando aquí en esta opción de que la fuerza va a disminuir. Y sabemos que si se duplica la carga, necesariamente debe aumentar la fuerza. Así que la opción correcta sería la fuerza entre las cargas se duplica. Porque al aumentar la fuerza, aumenta la carga. Si se duplica la carga, se duplica la fuerza. Opción correcta, letra A. Veamos un tercer ejemplo. También basado en el mismo contexto, pero ahora nos dicen, según lo anterior,
si se duplica el valor de ambas cargas, se esperaría que ahora tenemos que nos van a duplicar Q1 y nos van a duplicar Q2. ¿La fuerza entre las cargas se duplicará? No, porque eso sucede cuando se duplica una de las dos. La fuerza entre las cargas se redujería a la cuarta parte. Imposible, porque si las cargas son directamente proporcional a la fuerza, al duplicar las cargas necesariamente debe aumentar la fuerza. La C, la fuerza entre las cargas se cuadruplicara. Si colocamos aquí 2Q y acá 2Q, las estamos duplicando y 2 por 2 da 4. Es decir, que la fuerza se va a hacer 4 veces mayor, siendo esta la opción correcta. La fuerza entre las cargas se cuadruplicará. Descartamos la opción D porque dice que se reduce la fuerza a la mitad. Y eso es imposible, ya que las cargas son proporcionales a la fuerza. Y al aumentar las cargas, aumenta la fuerza. Opción correcta, letra C. La fuerza entre las cargas se duplicará. Veamos una última pregunta. El contexto es básicamente el mismo, pero ahora nos dicen, según lo anterior, si se reduce a la tercera parte el valor de la distancia, se esperaría que, es decir, que ahora esta distancia va a hacerse más pequeña, se reduce a la tercera parte. Al disminuir la distancia, necesariamente va a aumentar la fuerza. Ya con este análisis podemos ver qué opciones descarto, porque al disminuir la distancia aumenta la fuerza, porque son inversamente proporcionales. La opción A, la fuerza entre las cargas se triplica, puede ser. La opción B, la fuerza entre las cargas se reduce a la tercera parte, descartada porque ya sabemos que la fuerza va a aumentar. Opción C, la fuerza entre las cargas se reduce a la novena parte, descartada porque sabemos que al disminuir la distancia la fuerza tiene que aumentar. Y la opción D, la fuerza entre las cargas se nonuplica. ¿Qué es nonuplicar? Nonuplicar es elevar o multiplicar por 9. Es multiplicar por 9. Como acá en el contexto y el enunciado me plantean que la distancia se reduce a la tercera parte, la fuerza va a aumentar, pero no 3 veces, sino 9 veces. ¿El por qué? Porque la tercera parte, que es 1/3, como la distancia está elevada a la 2, el efecto no es de 1/3, sino de 1 a la 2 sobre 3 a la 2, y eso da 9. Así que la fuerza entre las dos cargas se nonuplica. A continuación te dejo un ejercicio para que tú, basándote en lo explicado, lo resuelvas en casa. Recuerda que estás en Física Trinquele y espero que este video sea de ayuda en tu proceso de preparación. Chao.